Lidia. El nombre de esta pequeña región en Anatolia Occidental es desconocido para muchos, y sin embargo los lidios, un pueblo de Anatolia cuya cercanía al mar Egeo permitió el libre intercambio de ideas y cultura entre Lidia y la antigua Grecia, crearon un reino inmensamente poderoso que dominó Anatolia y los territorios circundantes a finales del siglo VII y principios a mediados del siglo VI a.C. Aliados con los faraones y el poder de la neo-Asiria, los lidios eran guerreros y jinetes formidables. Sus artistas y artesanos, mezclando formas anatolias, griegas y del cercano oriente, crearon cerámica, pintura y trabajos en metal exquisitos. Sus reyes fueron los primeros en acuñar monedas, revolucionando el comercio con una innovación que aún se utiliza hoy en día. El nombre de su rey más famoso, Creso, se ha convertido en sinónimo de riqueza y opulencia. En el video de hoy, intentaremos descubrir más sobre este pueblo poco conocido y encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿quiénes fueron los lidios? Los orígenes de los lidios en la Edad de Bronce tardía son realmente oscuros. Esta oscuridad se debe principalmente a la ausencia de registros contemporáneos sobre los lidios. Los únicos registros escritos que tenemos sobre el tema, principalmente los de Heródoto, fueron redactados mucho después y a menudo contienen información semi-mitológica o directamente mitológica. Durante la Edad de Bronce tardía, el territorio que más tarde sería conocido como Lidia formaba parte de una entidad política llamada Sarva, una confederación laxa de estados vecinos, conocida principalmente por sus relaciones a menudo conflictivas y a veces amistosas con el Imperio hitita, ubicado más al este. En particular, Lidia estaba compuesta por los reinos de Mira y la región ribereña de Saar. No está claro qué sucedió con estos reinos tras el colapso de la Edad de Bronce tardía. Sin embargo, lo que sí sabemos es que alrededor del año 800 a.C., los lidios parecen haber comenzado a surgir como una potencia política algo unificada. Heródoto describe dos dinastías, la casa de Aptis, un rey cuyo hijo, Lido, supuestamente dio su nombre al pueblo lidio, y los Heráclidas, una dinastía que, según se nos cuenta, gobernó durante 22 generaciones hasta principios del siglo VII a.C. En general, se acepta que las descripciones de Heródoto sobre los orígenes de los lidios son de carácter mitológico. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas en la capital lidia de Sardes aparentemente demuestran que el sitio estuvo ocupado desde al menos la Edad del Bronce tardía. A pesar de sus relatos un tanto fantasiosos, un pasaje en las historias de Heródoto sugiere de manera intrigante que los lidios estaban estrechamente relacionados con los etruscos, y que en realidad fue un grupo de refugiados lidios que huían de la hambruna quienes fueron los etruscos originales. Pero la hambruna no dejó de atormentarlos, y de hecho los afligió aún más. Al final, su rey dividió al pueblo en dos grupos y les hizo echar suertes para que un grupo se quedara y el otro abandonara el país. Él mismo sería el líder de los que sacaron la suerte de quedarse, y su hijo, cuyo nombre era Tirrenos, de los que partieron. Entonces, el grupo que sacó la suerte de irse abandonó el país y llegó hasta Esmirna, donde construyeron barcos en los que cargaron todas sus pertenencias que podían transportar y zarparon en busca de un sustento y de una nueva tierra. Hasta que finalmente, después de pasar un tiempo con un pueblo tras otro, llegaron a la tierra de los Ombrisi, donde fundaron ciudades y han vivido desde entonces. Sin embargo, tanto la arqueología como el consenso académico rechazan esta idea de un origen lidio por considerarla histórica y, en cambio, lo más probable es que los etruscos descendieran de la cultura villanoviana en el norte de Italia alrededor del año 900 a.C. Además de esto, estudios genéticos recientes han encontrado que los linajes de los toscanos y los anatolios occidentales generalmente parecen haberse separado hace entre 5.000 y 10.000 años, lo que prácticamente descarta la posibilidad de que los lidios hayan sido los antepasados de los etruscos y, por extensión, de los romanos. Antes de continuar, vale la pena tomarse un momento para entender dónde se encontraba la tierra de los lidios y el territorio que abarcaba su reino. El área a la que nos referimos como Lidia estaba ubicada en Anatolia Occidental, en la costa del mar Egeo, en lo que hoy es el estado moderno de Turquía. Centrada alrededor de las fértiles llanuras del río Hermo, la Lidia propiamente dicha se extendía hacia el sur casi hasta las orillas del río Meandro y el monte Mesogis.
hacia el norte hasta las orillas del río Caico y tan al este como la confluencia de los ríos Meandro y Lico. Al este se encontraba la región conocida como Frigia. Al sur, Caria. Al norte, Misia. Fue desde esta región que los lidios proyectaron su poder, llegando en su apogeo a controlar prácticamente toda Anatolia occidental. A pesar de abarcar una región relativamente pequeña, el clima de Lidia variaba de manera drástica. Al este se encontraba la región conocida como Katakecaumene, una amplia meseta volcánica cuyo nombre significa literalmente tierra quemada debido a su oscura roca volcánica. Fue aquí, según Estrabón, donde Zeus luchó contra el monstruoso gigante Tifón por el control del cosmos, derrotando a la bestia con rayos y arrojándola al inframundo. En el este de Lidia, los inviernos eran extremadamente fríos y cubiertos de nieve, mientras que los veranos eran muy secos. Por el contrario, las regiones costeras del Egeo en Lidia disfrutaban de inviernos suaves y veranos calurosos. Por eso, las llanuras fluviales en el centro de Lidia ofrecían las tierras más fértiles, lo que probablemente llevó a los lidios a elegir ese lugar como sede de su capital, Sardes. Toda Lidia se encontraba en una región de alta actividad sísmica con fallas activas. Los terremotos, a menudo destructivos, debieron de ser comunes. Más allá de las fértiles llanuras fluviales, la geografía de Lidia ofrecía considerables recursos minerales. El mármol se extraía en las regiones costeras, mientras que la tierra alrededor de Sardes proporcionaba cuarzo y oro. De hecho, el río Pactolo, que bajaba del monte Tmolo, también era una fuente de oro. Además de esto, Lidia también era una fuente de plata, hierro, cobre y azufre. Es con los últimos días de la dinastía heráclida y con su último rey, Candaules, cuyo reinado probablemente terminó a principios del siglo VII a.C., que nuestro conocimiento sobre el reino de Lidia aumenta drásticamente y Lidia emerge de las oscuras profundidades de la semileyenda. Se desconoce exactamente cómo llegó al trono de Lidia el primer miembro de la dinastía Mernada, llamado Gix. Heródoto nos informa que Gix era el guardaespaldas del último rey heráclida. Presumiendo de su esposa, a quien afirmaba que era la mujer más hermosa del mundo, Candaules insistió en que el reacio Gix se escondiera en las cámaras reales para ver a la reina desnuda. Cuando el avergonzado Gix huyó tras presenciar cómo la reina se desvestía, ella le presentó un ultimátum al guardaespaldas. Mata al rey y cásate con ella, o de lo contrario serás ejecutado en el acto. Eligiendo la primera opción, Gix volvió a esconderse en las cámaras reales y atacó al dormido Candaules, apuñalándolo hasta matarlo. Aunque tal relato puede parecer fantasioso, especialmente porque fue escrito por Heródoto, sí refleja la aparente realidad de que Gix usurpó el trono de Candaules. Aunque en realidad, esto probablemente se logró mediante un golpe de estado, quizá con el apoyo de aristócratas carios. También vale la pena mencionar que el ascenso al poder de Gix ocurrió en un contexto de grandes cambios geopolíticos en el oeste de Anatolia. A principios del siglo VII a.C., los cimerios, un pueblo nómada de la estepa euroasiática, se trasladaron a Anatolia, desestabilizando y finalmente provocando el colapso del previamente dominante reino de Frigia. Para consolidar su reinado, y probablemente en un intento de evitar disturbios civiles, Gix hizo generosas ofrendas de oro y plata al oráculo de Delfos. A cambio, el nuevo rey lidio recibió legitimidad por parte del oráculo y logró establecer una relación con los oráculos de Delfos, la cual perduraría durante toda la dinastía Mernada. Sin embargo, como señala Heródoto, el oráculo supuestamente también declaró que la dinastía de Gix caería en la quinta generación. Una vez asentado en el trono, Gix no perdió tiempo en consolidar y expandir su reino. Volteando hacia el oeste, atacó las ciudades de Mileto, Esmirna y Colofón. Aunque no pudo capturar estas ciudades, estableció la supremacía lidia sobre ellas, abriéndolas al comercio con las ciudades lidias e incluso otorgando a Mileto el derecho de fundar colonias en la costa de Anatolia. Colonos de esa ciudad llegaron a fundar la ciudad estratégicamente ubicada de Abidos. La expansión lidia fue detenida temporalmente por incursiones cimerias alrededor del año 665 a.C., las cuales Gix logró repeler con éxito.
Además, el vacío de poder dejado por el colapso del reino frigio y el freno a la expansión cimera hacia el oeste permitieron a Gix expandirse hacia el norte, sometiendo la región de Troad sin gran dificultad e instalando colonos lidios. Sin duda, el rey lidio también tenía puesto el ojo en las valiosas reservas de oro de la zona. La ciudad de Ilión, que se cree que es la legendaria Troya, se convirtió en un centro administrativo crucial. Sin embargo, el gobierno de Gix no fue solo fuego y furia, ya que al parecer también demostró ser un hábil estadista. El rey lidio mantuvo relaciones amistosas con las ciudades-estado de Caria, cuyos gobernantes quizá no ayudaron a llegar al poder. También logró establecer vínculos con las ciudades griegas de Simi y Efeso, e incluso casó a una de sus hijas con el tirano de Efeso. Gix también envió emisarios al rey asirio Surbanipal e incluso estableció vínculos con el faraón samético y enviando ayuda militar al faraón egipcio en sus guerras contra rivales locales. El reinado de Gix consolidó a Lidia como una potencia a tener en cuenta en el occidente de Anatolia. Todo llegó a un final abrupto y violento en el año 644 a.C., cuando los cimerios invadieron una vez más, logrando esta vez saquear la capital, Sardes, y matando al propio Gix. La muerte de Gix y la ascensión al trono de su hijo, Ardys, marcaron el inicio de un periodo difícil para el reino de Lidia, durante el cual las incursiones cimerias representaron en ocasiones una amenaza existencial. El reinado de Ardys comenzó con cierto optimismo. El nuevo rey logró entablar un diálogo político con el poderoso imperio asirio, confirmó la supremacía de Lidia sobre las ciudades costeras jónicas al atacar Mileto y consiguió sitiar y capturar la ciudad de Priene, incorporándola directamente al dominio lidio. A pesar de estas victorias, la amenaza cimeria resultó ser constante y finalmente significó el fin para el propio Ardys. En conjunto con los licios y los trebes, una tribu tracia que cruzó el Bósforo, los cimerios derrotaron una vez más a los lidios y saquearon la capital, Sardes, en el año 637 a.C. Solo la ciudadela de la ciudad pudo resistir el embate. El saqueo de Sardes puso fin al gobierno del rey lidio, aunque no está claro si fue asesinado de inmediato o depuesto por no haber defendido el reino. La crisis cimeria continuó sin tregua durante el desafortunado y brevísimo reinado de Sadiates, hijo de Ardys. Se sabe muy poco sobre el reinado de Sadiates, quizá porque fue sumamente corto. Heródoto afirma que gobernó durante 12 años, aunque estimaciones modernas sugieren que en realidad fueron solo 2. Aunque aparentemente Sadiates continuó las guerras de Lidia contra la ciudad de Mileto, el reino siguió siendo acosado por repetidas incursiones cimerias, lo que debilitó al reino y finalmente puso fin al reinado de Sadiates. Al igual que con su padre, no podemos decir con certeza si fue depuesto o murió en batalla. Es con la ascensión al trono de Lidia de Aliates, hijo de Sadiates, cuando la fortuna de este reino cambió drásticamente. El mayor cambio geopolítico que permitió el surgimiento de lo que podríamos considerar el imperio lidio fue la derrota final de los cimerios, cuyas repetidas invasiones y saqueos habían sometido efectivamente el poder lidio desde el reinado de Ardys. Aliándose con el pueblo nómada iraní oriental conocido como los escitas y actuando con la aprobación de los neoasirios, Aliates y el rey escita Madries llevaron a cabo una serie de campañas contra los cimerios en el centro de Anatolia. No está claro exactamente cómo se llevaron a cabo estas campañas. Sin embargo, lo que sí es seguro es que el poder cimerio fue completamente destruido y los nómadas fueron nuevamente puestos en fuga, probablemente a principios o mediados de la década de 620 a.C. Tanto las fuerzas lidias como las escitas, quizás actuando de manera algo coordinada, provocaron el fin de los cimerios. Estrabón afirma que fue Madries quien finalmente los derrotó, mientras que Heródoto le atribuye ese honor a Aliates. En cualquier caso, la derrota de los cimerios le dejó a Aliates la oportunidad de expandir una lidia resurgente. Aliates continuó las guerras de su predecesor contra la ciudad de Mileto, concluyendo finalmente un tratado de paz que estableció la supremacía lidia y aseguró el acceso a los mercados de la ciudad. Las buenas relaciones de Lidia con la ciudad de Efeso se renovaron mediante la unión de una de las hijas de Aliates con el tirano efesio Melas el Joven. Además, Aliates continuó buscando relaciones amistosas con las ciudades-estado carias al sur, estableciendo poco a poco la supremacía política de Lidia sobre esta región.
Hacia el este, Aliates expandió su dominio hacia las ciudades de lo que antes era Frigia. Aprovechando los estrechos lazos culturales entre ambas regiones, el rey Lidio permitió que los gobernantes locales frigios conservaran el poder como sus vasallos a cambio de tributo regular y apoyo militar. Sin duda, funcionarios diplomáticos lidios habrían estado presentes en las cortes de los vasallos y algunas ciudades, como Gordión, incluso pudieron haber tenido gobernadores lidios. De esta manera, Aliates expandió la hegemonía política de Lidia sobre casi toda la Anatolia occidental, aunque esto sin duda también estuvo acompañado de una buena cantidad de conflictos armados. Con su posición fortalecida, Aliates volvió a hacer campaña contra las ciudades jonias, conquistando Esmirna alrededor del año 600 a.C. y posteriormente la ciudad de Colofón, mientras acordaba asentamientos comerciales con la ciudad de Clasómenas. Sin embargo, la agresiva expansión hacia el oeste del rey Lidio, que llevó las fronteras del reino hasta las orillas del río Jalis, precipitó un conflicto con los recién poderosos medos en la Anatolia oriental. La guerra estalló en el 590 a.C. y solo terminó en el 585 a.C. Según Heródoto, un eclipse solar, que se calcula ocurrió el 28 de mayo del 585, interrumpió una batalla que estaba a punto de ocurrir entre los lidios y los medos. Se supone que tal mal augurio convenció a Aliates y al rey medo, Ciaxares, de buscar la paz, una paz que se selló con una alianza matrimonial entre el hijo de Ciaxares y una princesa lidia. En el momento de la muerte de Aliates, más tarde ese mismo año, Lidia dominaba el oeste de Anatolia. El rey Lidio, responsable de acuñar las primeras monedas de la historia, había logrado establecer su reino como una potencia económica y política. Su túmulo funerario fue uno de los más grandes jamás construidos, con unos 360 metros de diámetro y 61 metros de altura, y aún puede verse hoy en día. Bajo el gobierno del hijo y sucesor de Aliates, el famosamente rico Creso, Lidia experimentó el pleno florecimiento de su poder. Sin embargo, durante lo que pudo parecer el periodo más fuerte del reino, el poder lidio fue repentinamente extinguido por la fuerza del conquistador rey persa, Ciro el Grande. Regresaremos a la narrativa histórica más adelante, pero por ahora nuestro interés está en la sociedad y la cultura de los lidios. Aparte de saber que el rey era el jefe del gobierno lidio, tenemos casi ninguna información sobre cómo funcionaba el Estado. La política de Aristóteles, que explica minuciosamente las estructuras gubernamentales de varias naciones, omite por completo a Lidia. Las fuentes suelen describir la importancia del papel del rey como líder del ejército, dirigiendo a las fuerzas lidias en el campo de batalla. Sin duda, el papel del rey como jefe de Estado significaba que era responsable de mantener relaciones con potencias extranjeras, recibir emisarios extranjeros y enviar a los suyos al extranjero. Los reyes lidios también parecían tener el control de la Casa de la Moneda Real, un elemento crucial para mantener la supremacía política y económica. El control de la Casa de la Moneda en Lidia, una tierra rica en oro, plata y electro, explica la reputación legendaria de opulencia que disfrutaron los reyes lidios, especialmente Creso, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de riqueza extravagante. La presencia de abundantes recursos naturales dentro de la propia Lidia probablemente eliminaba la necesidad real de impuestos internos, salvo quizá en tiempos de guerra o para grandes proyectos de construcción, como insinúa Heródoto respecto a la construcción de la tumba de Aliates. En Lidia se encuentra la tumba de Aliates, el padre de Creso, cuya base está hecha de grandes piedras y el resto es un montículo de tierra. Fue construida por los hombres del mercado, los artesanos y las prostitutas. Hasta mi época permanecieron 5 piedras angulares colocadas en la cima de la tumba y en ellas estaban grabados los registros del trabajo realizado por cada grupo, y la medición mostró que la parte del trabajo hecha por las prostitutas fue la mayor. Sin embargo, los gobernantes lidios imponían impuestos a sus pueblos sometidos y a los estados tributarios en sus fronteras. Heródoto nos cuenta que Creso fue el primero en exigir impuestos a las ciudades griegas agrupadas a lo largo de las costas del mar Egeo, que en ese momento eran súbditas de los lidios. Sin duda, también se habrían cobrado impuestos de alguna forma sobre el comercio que pasaba por Lidia, aunque no tenemos detalles al respecto.
La capital lidia, Sardes, era de suma importancia para el reino, un centro de comercio y poder político que pudo haber estado habitado de forma permanente desde el Neolítico. La ciudad era enorme, abarcando más de 100 hectáreas, y contaba con una fuerte ciudadela situada en lo alto de una formación rocosa natural y escarpada que dominaba la ciudad. No solo era la fortaleza, sino también las murallas de la ciudad, de 20 metros de grosor, lo que hacía de Sardes un sitio defensivo formidable. Un palacio fortificado, una casa de moneda real y un tesoro le daban a Sardes todos los atributos de una poderosa capital antigua. Los cercanos túmulos funerarios de Vintepe son el sitio de cientos de montículos, conocidos como túmulos, donde fueron enterradas las élites de Sardes. Al norte había una gran sección de la ciudad que se extendía más allá de las murallas, con zonas industriales, residenciales y comerciales. El asentamiento extramuros de Sardes parece haber llegado incluso hasta los arroyos del río Pactolo, donde se recolectaban los metales preciosos arrastrados por el río. La gran mayoría de los habitantes de Sardes probablemente vivía en casas de piedra y adobe, quizás incluso con patios. Las casas de los ricos solían tener techos de teja, mientras que los residentes más pobres de la ciudad usaban barro y paja. La mampostería tallada en piedra se utilizaba para los edificios monumentales, como la Acrópolis de la ciudad. La sociedad lidia, como muchas de sus contemporáneas, estaba dominada por una élite aristocrática, terratenientes que también se sabe que participaban en negocios, como la minería. Debajo de las clases altas, conocemos la existencia de una clase sacerdotal, comerciantes, artesanos, agricultores, hombres libres, siervos y esclavos. La evidencia literaria no da detalles sobre los esclavos lidios. Se ha sugerido que lo más probable es que fueran prisioneros de guerra. Parece que las mujeres lidias no estaban totalmente marginadas y, de hecho, participaban en la vida económica, especialmente en la industria textil. Heródoto, escribiendo en sus historias alrededor del año 430 a.C., registra una información curiosa y extraña sobre las mujeres lidias. Todas las hijas del pueblo llano de Lidia ejercen el oficio de prostitutas para reunir dotes hasta que logran conseguirse un esposo, y ellas mismas se ofrecen en matrimonio. A pesar de esta afirmación intrigante, vale la pena señalar que la obra de Heródoto a menudo está llena de información semi-legendaria y mitológica, así como de simples malentendidos. Se ha sugerido que este pasaje de Heródoto bien podría ser una referencia a la práctica de la prostitución sagrada o de templo, un tipo de acto realizado en un contexto religioso como parte de la adoración o de un ritual. Esta práctica ciertamente existió, pero no era ni de cerca tan común como Heródoto parece insinuar. Heródoto señaló que las costumbres de los lidios eran muy similares a las de los griegos, lo cual en sí mismo es una pista valiosa que nos permite entender cómo pudo haber funcionado la sociedad lidia. De hecho, aunque los lidios no eran griegos, sus estrechos vínculos geográficos, políticos y económicos con las ciudades griegas significaban que, sin duda, existía un gran intercambio cultural entre ambos, y que compartían lo que podría llamarse un continuo cultural. Curiosamente, Heródoto afirma que, de hecho, fueron los lidios quienes inventaron muchos de los juegos que jugaban los griegos, como las tabas y la pelota, distracciones que crearon para combatir los efectos del hambre causada por una hambruna prolongada. Fue entonces cuando inventaron los juegos de dados, tabas y pelota, y todas las demás formas de juego excepto los dados, cuya invención los lidios no reclaman. Luego, usando su descubrimiento para aliviar la hambruna, cada 2 días jugaban durante todo el día para no tener que buscar comida, y al día siguiente dejaban de jugar y comían. Así vivieron durante 18 años. Aunque es un poco dudoso que los lidios realmente hayan inventado todos estos juegos, ya que, por ejemplo, se sabe que los juegos de dados se jugaban en Mesopotamia antes que en Lidia. La presencia de grandes cantidades de dados y tabas de terracota encontrados en las excavaciones de Sardes se atestigua la popularidad de estos juegos entre los lidios. La dieta de los lidios habría diferido muy poco de la dieta mediterránea contemporánea, siendo el consumo de aceite de oliva muy importante. El vino también se consumía comúnmente, y las laderas del monte Tmolo eran famosas por las excelentes uvas que producían. Sin duda, el lidio promedio subsistía principalmente con una dieta basada en verduras. El trigo, la leche y la miel eran comunes,
por lo que el pan era un alimento básico en la dieta del lidio promedio. La carne, como en la mayoría de las culturas premodernas, era bastante cara y principalmente consumida por los ricos. Sin embargo, el pescado, que al parecer era abundante en el río Hermo y el lago Gigeo, se consumía de manera más generalizada. La mencionada riqueza mineral de Lidia le proporcionó al reino una considerable fortuna. El oro, la plata, el cobre, el hierro y el azufre se extraían, y el oro también podía encontrarse en las aguas del río Pactolo, que descendía hacia Sardes desde las alturas del monte Tmolo. El mármol, extraído principalmente en las regiones costeras de Lidia, era otro recurso valioso que los lidios podían usar para crear productos o vender al extranjero para obtener ganancias. Fue gracias a estos recursos minerales que Lidia y sus reyes se enriquecieron, ganando una reputación de enorme riqueza. Incluso después de que el reino de Lidia fuera conquistado y absorbido por los persas, Lidia conservó su famosa riqueza. Un noble llamado Piteas, nieto de Creso, es descrito por los súbditos del rey persa Jerjes de la siguiente manera: «Oh, rey, este es el que le dio a tu padre, Darío, el regalo de un platanal y una vid de oro. Ahora es el hombre más rico que conocemos después de ti». Oro, plata y otra aleación natural compuesta de ambos, conocida como electro, que también se podía encontrar en el río Pactolo. Todas se usaron para crear la moneda lidia desde finales del siglo VII a.C., la moneda metálica más antigua que se haya producido. De hecho, es probable que de Lidia provenga la práctica de acuñar monedas que luego se extendió a los griegos. El uso de la moneda le dio a los lidios ventajas claras en ciertos tipos de actividades económicas, como el comercio, ya que facilitaba mucho la realización de transacciones comerciales complejas y a larga distancia. Como resultado, el comercio fue un elemento crucial de la economía lidia. Lidia estaba estratégicamente ubicada para aprovechar el comercio que cruzaba Anatolia de este a oeste, lo que les permitía tanto cobrar peajes a los comerciantes que pasaban como participar ellos mismos en el comercio con gran facilidad. Los puertos de Éfeso y Esmirna, así como la gran ciudad de Sardes, se convirtieron en importantes centros comerciales desde donde se exportaban e importaban mercancías. Curiosamente, las excavaciones en Sardes parecen sugerir que la mayoría de la actividad comercial era realizada por pequeños negocios en lugar de grandes conglomerados de comerciantes. Más allá del comercio y los metales preciosos, los lidios también se dedicaban a la fabricación de una variedad de productos. Se criaban vacas y ovejas no solo para obtener alimento, sino también cuero y lana, que luego se transformaban en diversos textiles y prendas de vestir. De hecho, los lidios al parecer eran bien conocidos por sus hábiles tejedores y tintoreros de telas. En la mitología griega, la lidia Aracne retó a la diosa Atenea a un concurso de tejido y fue transformada en araña por su arrogancia, condenada a tejer por toda la eternidad. Las prendas lujosas de Lidia a menudo llevaban hilos de oro o incorporaban pequeñas decoraciones doradas, y los jarrones lidios muestran figuras vistiendo túnicas púrpuras. El prestigioso tinte púrpura, obtenido de caracoles marinos y que fue inventado por los fenicios, quizá después fue producido por los lidios. Con tanta abundancia de metales preciosos, la orfebrería se practicaba extensamente entre los lidios. Fue la gran habilidad de los orfebres y refinadores lidios, combinada con las grandes cantidades de oro que se encontraban en la región, lo que hizo tan ricos a los reyes lidios, como Creso. De hecho, se cree que una refinería de oro excavada en Sardes fue más o menos contemporánea de Creso. También se sabe que se producían aceites y perfumes, tanto con fines cosméticos como medicinales. La guerra en el antiguo Cercano Oriente, como en la mayoría de los periodos de la historia, era un acontecimiento relativamente común. Debido a su ubicación en el oeste de Anatolia, las técnicas de guerra lidias parecen estar estrechamente relacionadas con influencias griegas y del Cercano Oriente. Sin embargo, no está claro hasta qué punto estos elementos militares eran originalmente griegos o si fueron inventados primero en Anatolia o en el Cercano Oriente más lejano. Por ejemplo, Heródoto, en el libro 1 de las historias, atribuye a los carios, el pueblo que habitaba al sur de los lidios, haber sido los primeros en colocar penachos en sus cascos, pintar emblemas en sus escudos y equipar dichos escudos con agarraderas, cosas que hoy en día asociamos más fácilmente con los guerreros griegos antiguos.
El núcleo de los ejércitos lidios estaba formado por el hoplita clásico, soldados fuertemente armados y blindados, equipados con una lanza de aproximadamente 2.5 metros de largo y una espada corta de doble filo para el combate cuerpo a cuerpo. Los hoplitas normalmente llevaban una coraza, quizá de cuero o bronce, y un casco, además de portar un gran escudo redondo. La lanza y el escudo se utilizaban para luchar en la famosa falange, una formación masiva de hoplitas en la que cada soldado entrelazaba su escudo con el del hombre a su lado, formando una pared impenetrable erizada de lanzas afiladas. Sin embargo, a pesar de que los hoplitas lidios aparentemente estaban equipados de manera muy similar a sus contemporáneos griegos, existen algunas diferencias notables. Una pintura mural lidia del túmulo de Tartaglia muestra a soldados empuñando espadas curvas distintivas que parecen ser algo similares en forma a la copis griega o a la antigua copis egipcia. Además, aunque parece que los lidios sí usaron el casco corintio utilizado por los griegos, un casco recuperado de las ruinas de Sardes en 1987 y fechado aproximadamente en la época de la conquista persa de Lidia a mediados del siglo VI a.C. muestra una desviación notable de este estilo. Este casco, que presenta un diseño de pieza craneal con solapas laterales para las mejillas, es sumamente inusual para los cascos griegos o del cercano oriente del periodo prerromano, y se asociaría más fácilmente con cascos del siglo II después de Cristo. Sin embargo, los lidios eran especialmente reconocidos por su caballería. Los autores griegos muy a menudo se referían a las tropas lidias como hiponumoi o luchadores a caballo, y el poeta Bakílides llamó al reino de Creso la Lidia domadora de caballos. Heródoto, escribiendo sobre el reinado de Creso, señaló lo siguiente: en ese momento no había ninguna nación en Asia más valiente o guerrera que la Lidia. Era costumbre de ellos luchar a caballo, portando largas lanzas, y eran hábiles en el manejo de los caballos. Además, el poeta griego del siglo VII Minermo de Esmirna hizo referencia a las densas filas de la caballería lidia, lo que quizás sugiere que acostumbraban combatir en formaciones compactas. El autor romano macedonio del siglo II después de Cristo, Polieno, informó que los lidios bajo el mando del rey Aliates usaron perros de guerra contra los cimerios alrededor del año 600 a.C., en lo que podría ser el ejemplo más antiguo del uso de perros en combate. Marchó contra ellos y ordenó a sus hombres que llevaran a la batalla varios perros grandes y feroces. Cuando soltaron a los perros, estos se lanzaron sobre los bárbaros como si fueran una manada de bestias salvajes. Hirieron a muchos de ellos hasta dejarlos fuera de combate y pusieron en fuga a los demás. Conocemos un uso particularmente notable de tecnología de asedio por parte de los lidios en el sitio de Esmirna: levantar grandes montículos de tierra junto a las murallas de la ciudad para atacar las fortificaciones y acceder a la ciudad de una manera muy similar a las técnicas de asedio asirias. La habilidad de los lidios en ingeniería también se extendía a las medidas defensivas. Se sabe que las murallas de la capital, Sardes, eran inmensamente fuertes, con un grosor de unos 20 metros. Un área de la guerra en la que los lidios aparentemente carecían era su marina. Habiendo surgido en tierra y aparentemente solo obteniendo acceso al mar con la captura de Priene bajo el reinado del rey Gix, la marina lidia probablemente era pequeña y relativamente débil. Se dice que la invasión planeada por Creso a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, fue cancelada ante el poder naval superior de la isla. El arte lidio parece haber estado fuertemente influenciado por el arte griego, especialmente en los siglos 7 y 10 a.C. De hecho, se ha sugerido que los motivos orientales en realidad entraron a Lidia a través de Grecia y no directamente desde Anatolia Oriental. Aunque los artefactos de Lidia son algo raros, las cerámicas sí se conservan en números relativamente altos. La técnica básica para producir productos cerámicos en la antigüedad era bastante estándar. Sin embargo, la alfarería lidia era de un nivel bastante alto, con muchas piezas que presentan un veteado de colores realmente hermoso. El estilo de la gran mayoría de las piezas es de naturaleza griega o anatolia nativa, con algunas variaciones localizadas. Por ejemplo, las ánforas lidias son más cuadradas en comparación con los ejemplos griegos contemporáneos, tienen cuellos mucho más anchos y a menudo estaban decoradas con líneas onduladas. Se han encontrado soportes para ollas, jarras, ánforas, píxides, platos con pie, copas, tazones y lámparas, por mencionar solo algunos.
La mayoría de la cerámica lidia, aparte de la llamada losa burda, estaba pintada. Los patrones monocromáticos populares en el siglo VIII a.C. dieron paso al uso de negro, marrón púrpura, rojo y blanco, ya que los alfareros lidios se inspiraban cada vez más en las obras de sus contemporáneos griegos, cuyos productos sin duda se importaban a Sardes. La cerámica negra sobre rojo producida en Lidia a menudo presenta patrones concéntricos de estilo griego, incluyendo círculos y semicírculos dibujados con un tipo especial de compás que tenía varios pinceles pequeños sujetos a un solo mango de madera. Aunque casi toda la cerámica lidia derivaba de estilos griegos, un tipo distintivo de vasija conocido como lidión fue una invención lidia, desde donde se difundió hacia Grecia. Anlerian era un pequeño tipo de jarrón cerámico esférico que se apoyaba sobre un pie alto y a menudo estaba decorado con franjas horizontales y se usaba para guardar perfumes, cremas y otros cosméticos. Entre los mejores ejemplos del arte lidio se encuentran piezas que fueron halladas en túmulos funerarios aristocráticos en la zona de Gure, cerca del río Hermus. Saqueados por ladrones en los años 60, los tesoros de estos increíbles túmulos funerarios solo fueron devueltos a Turquía en la década de 1990 después de una larga batalla legal. Datados de mediados a finales del siglo VI a.C., estos artefactos muestran influencias artísticas griegas, anatolias y persas. Una magnífica jarra de vino, cuyo asa está diseñada en forma de un niño recostado sobre dos carneros y sujetando dos leones por encima de su cabeza. Lo que hace que este recipiente sea aún más extraordinario es su tamaño. Este nivel de detalle se logró en un recipiente que mide poco más de 17 centímetros de alto. También es un ejemplo fantástico de cómo el arte lidio fusionó varias tradiciones diferentes. La figura y la forma general del recipiente son clásicamente griegas, pero la presencia de los carneros y los leones es sin duda más anatolia o persa. En palabras de Ignur Ozgun, en este recipiente, las tradiciones griega, lidia, aqueménida y anatolia se fusionan de manera afortunada. Otros tesoros encontrados en los túmulos incluyen tazones de plata finamente trabajados e incrustados con oro, copas de libación con bordes vueltos hacia afuera del tipo que bien pudieron haberse usado en un simposio, un plato hecho de jaspe, cucharones decorativos, un incensario de bronce sumamente elaborado y un collar con dijes de bellota, un motivo popular en la joyería antigua del Mediterráneo y el cercano Oriente. La lengua lidia se conoce principalmente a través de una mezcla de inscripciones en monedas, grafitis y una serie de inscripciones más largas que han sobrevivido de los siglos V y IV a.C., cuando los lidios estaban bajo el yugo del imperialismo persa. La gran mayoría de estas inscripciones se encontraron en o alrededor de la capital, Sardes, y la mayoría son de carácter funerario. Los lingüistas han tenido bastantes dificultades para categorizar el lidio. Si bien es claramente una lengua indoeuropea y forma parte de la familia de lenguas anatolias, posee una serie de características que están ausentes en otras lenguas anatolias, las cuales pueden o no explicarse como la preservación de elementos arcaicos del idioma en el lidio o como desarrollos lingüísticos únicos de esta lengua. Los intentos de alinear el idioma con lenguas hititas tardías o luvitas más conocidas han sido en cierta medida inconclusos, por lo que la clasificación del lidio sigue siendo un tema de debate. El descubrimiento de la inscripción bilingüe de Sardes en 1917, una inscripción funeraria tanto en lidio como en arameo, fue un momento tipo piedra de Roseta para el lidio. Fue este artefacto el que permitió al orientalista alemán N.O. Littmann descifrar la escritura lidia en 1916, lo que eventualmente llevó a la traducción de textos unilingues. La propia escritura lidia está relacionada con el alfabeto griego y, al igual que el alfabeto griego, se derivó del alfabeto fenicio. La mayoría de las veces se usaban espacios para señalar la separación entre palabras, aunque también se utilizaban puntos. De manera intrigante, las comillas se representaban con un triángulo, algo que en realidad es único de la escritura lidia. Los lidios eran politeístas y adoraban a un diverso panteón de dioses y diosas que reflejaban no solo su carácter de Anatolia occidental, sino también las influencias culturales de los pueblos vecinos. Los lidios adoptaron muchas deidades griegas, colocándolas junto a sus propios dioses y diosas nativos de Anatolia. De manera similar, algunos dioses de Anatolia también eran adorados por los griegos. La adopción de divinidades era un asunto fluido. Creso, por ejemplo,
era conocido por haber hecho ofrendas al oráculo de Delfos y Didima, pero aparentemente no importó al dios griego a su tierra natal, ya que no se ha encontrado ningún templo dedicado a Apolo. Entre el panteón lidio, las diosas son las que mejor conocemos. La principal de ellas era Artemisa, la versión lidia de la diosa griega Artemisa, quien parece haber sido considerada la cabeza del panteón. Diosa de la naturaleza salvaje y protectora de los muertos, Artemisa también guarda similitudes con la diosa madre frigia, Matar Kubilaya. Su culto estaba muy extendido y bien documentado, incluyendo ofrendas que le presentó Creso y varios templos y santuarios en Efeso, Sardes, la zona de entierro real de Bin Tepe y en la orilla sur del lago Gigia. La hija de Artemisa, Copobas, era una diosa del frenesí divino. A ella estaba dedicado el pequeño santuario encontrado en el distrito de la refinería de oro de Sardes. Un bonito gos de alrededor del año 400 a.C. hallado en Sardes muestra a la madre y la hija divinas, acompañadas por un ciervo y un león. Otra diosa importante de origen anatolio fue Cibeles, o Cubaba, una diosa madre anatolia conocida por los frigios como Matar Kubilaya. A menudo representada como una figura femenina corpulenta acompañada de leones, el culto a Cibeles se expandió hacia el oeste gracias a los colonos griegos en Anatolia, llegando eventualmente al panteón romano como Magna Mater o la Gran Madre. Curiosamente, los autores romanos parecen haberla reinventado como una diosa troyana en referencia a los orígenes legendarios del pueblo romano y al héroe mitológico Eneas. La diosa conocida como Coré no está atestiguada durante el periodo de independencia lidia, pero estaba estrechamente asociada con la Perséfone griega. Sabemos poco sobre Coré, salvo que se celebraban juegos en su honor en la capital, Sardes, y que su imagen se utilizaba en la moneda liria para conmemorar la formación de alianzas con ciudades vecinas. También conocemos a varios dioses lirios. El equivalente lirio del padre de los dioses griego, Zeus, era conocido como Lubes o Lex. Al igual que Zeus, Lubes era un dios de la tormenta y como Zeus, no era la cabeza del panteón ni la deidad más poderosa. Aunque no está claro si existía un santuario dedicado a Lubes en Sardes, se han encontrado muchas referencias al dios de la tormenta en fragmentos de cerámica y monedas. También es posible que se considerara que Lidia era el legendario lugar de nacimiento de Lubes. El dios griego Apolo ciertamente fue venerado por los reyes lirios, ya que sabemos que Gix, Aliates y Creso enviaron ofrendas suntuosas a los santuarios del dios en Delfos y Dídima, incluyendo un león hecho de oro. Aunque aún no se ha descubierto, se piensa que la estrecha relación de los monarcas lirios con el culto a Apolo seguramente significaba que había un santuario considerable en Sardes. Baki es la versión lidia de Baco o Dionisio, el dios del vino y la fiesta. Se han encontrado monedas que lo representan desde la época romana, aunque un hallazgo anterior del siglo VI parece mostrar a algunos de sus infames sátiros. Hermes también pudo haber sido venerado en Lidia, aunque solo se sabe por un verso fragmentario del poeta efesio del siglo VI, Epínax: Hermes, estrangulador de perros, compañero de ladrones, ven y échame una mano. Hermes ciertamente era considerado el dios de los ladrones, entre otras cosas. Por lo tanto, los sacrificios rituales que involucraban cachorros encontrados en excavaciones en Sardes podrían haber sido ofrendas a Hermes. Entre los lirios parecía haber existido una serie de cargos clericales. La gran mayoría de estos eran sacerdotes y sacerdotisas, conocidos en la lengua lidia como kawais, de los cuales sin duda habría habido un número considerable. Estos sacerdotes atendían los diversos templos y santuarios a lo largo de Lidia. Aunque no tenemos información directa sobre el uso de la adivinación en la religión lidia, la prevalencia de esta práctica entre los griegos contemporáneos sugiere que los sacerdotes lirios bien pudieron haberla practicado. Otra área importante en la que carecemos de conocimiento es el papel del monarca en la vida religiosa. Si era similar a otros ejemplos de Anatolia, los reyes lidios habrían tenido una función religiosa clave, considerados como gobernantes por mandato de los dioses y actuando como representantes de lo divino en la tierra. Es muy posible que, al igual que los hititas y los reinos helenísticos posteriores, los lidios divinizaran a sus reyes tras su muerte. Aunque conocemos los nombres de un buen número de deidades adoradas por los lidios, sabemos muy poco sobre sus métodos de culto y en parte dependemos de textos griegos.
Los hallazgos arqueológicos son más numerosos para los periodos persa y helenístico, pero muy escasos durante el periodo de independencia lidia. Sin embargo, podemos suponer que, al igual que muchos pueblos del antiguo cercano Oriente y del Mediterráneo, el culto lidio probablemente era de tipo cultual, girando en torno a la realización de rituales para honrar a dioses y diosas. Los rituales variaban en tamaño y esplendor, desde los personales hasta los patrocinados por la realeza, pero la mayoría solía centrarse en el sacrificio de ofrendas a los dioses. Las excavaciones en Sardes encontraron 26 ejemplos de lo que Greenwald denominó ofrendas de cena, halladas enterradas en pequeños hoyos, cerca de viviendas modestas y que datan del siglo VI a.C. Se les llama así porque cada sacrificio incluía una copa, un plato, una jarra, un cuchillo y una olla, o bien un jarrón con forma de olla. Lo más intrigante de todo es el hecho de que estas ollas a menudo contenían huesos de cachorros, desmembrados. Greenwald sugiere que estos podrían haber sido un sacrificio a la diosa griega Hécate o alguna versión lidia de ella. Hécate estaba estrechamente asociada con los perros y se han encontrado sacrificios de caninos en su honor en Tracia, Colofón y Atenas. Más allá del sacrificio, es probable que los lidios participaran en festivales religiosos regulares. Es muy posible que los festivales lidios incluyeran procesiones de sacerdotes en un estilo similar al de la religión griega antigua. Los banquetes, que incluían baile y bebida, también parecen haber sido parte del culto religioso. Sabemos que los lidios ciertamente adoraban en espacios de culto, incluyendo templos más grandes en ciudades como Sardes. Un gran templo de Artemisa encontrado en Sardes y que data del siglo III a.C. es un ejemplo de un sitio grande, probablemente patrocinado por el Estado. Mientras que en las ruinas de una refinería de oro en la misma ciudad, se excavó un pequeño altar dedicado a la diosa Cufaba. Tras la muerte de Aliates, el trono de Lidia pasó a su hijo, Creso. Después de una breve lucha por la sucesión con su hermanastro, Pantaleón, el gobierno de Creso comenzó con fuerza. El nuevo rey inició su mandato llevando a cabo una serie de campañas contra las ciudades-estado griegas independientes que quedaban en la costa occidental de Anatolia, sometiéndolas a la hegemonía lidia, lo que no solo resultó en el pago de tributos, sino también en una mayor capacidad comercial y acceso a los mercados griegos. Las relaciones previamente cordiales con Efeso se deterioraron cuando el tirano efesio Píndar, quien en realidad era sobrino de Creso, apoyó a su hermanastro Pantaleón en la lucha por la sucesión lidia. Por esto, Píndar fue obligado a exiliarse y Efeso fue anexada por los lidios. Sin embargo, Creso no llegó a anexar las ciudades-estado griegas en las islas cercanas a la costa de Anatolia, quizá debido a la debilidad antes mencionada de la marina lidia. En su lugar, se firmaron tratados de amistad. Hacia el este, Creso mantuvo el control de Anatolia central que su padre había establecido, gobernando principalmente a través de vasallos que proporcionaban tributo y servicio militar. Es muy probable que Creso también haya ampliado las conquistas de su padre. Sin duda, el nuevo rey parece haber incorporado a Caria, cuyas ciudades-estado antes eran aliadas o vasallas bajo control directo de Lidia. Por supuesto, la ubicación exacta de las fronteras de Lidia es bastante difícil de definir. Sin embargo, es probable que el reino de Creso se extendiera más allá de las orillas del río Jalis. Creso también tuvo éxito diplomático. La paz entre los lidios y los medos establecida por Aliates se mantuvo, al igual que las relaciones cordiales previas con el reino saíta de Egipto. También se establecieron vínculos con el reino babilónico Nabónido. Estos éxitos en las relaciones exteriores no solo le dieron a Creso apoyo político y prestigio, sino que también aseguraron el libre flujo del comercio que enriqueció enormemente a Lidia. Este comercio sin duda contribuyó a la famosa riqueza de Creso, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de riqueza en las culturas griega y persa. Se cree que el rey lidio fue el primero en emitir monedas de oro con una pureza estandarizada y sus generosos regalos al oráculo de Delfos, manteniendo una tradición en su dinastía, así como a otros templos y santuarios, fueron mencionados por Heródoto. Hay muchas ofrendas de Creso en Hélade, y no solo aquellas de las que he hablado. Hay un trípode de oro en Tebas, en Beocia, que él dedicó a Apolo de Ismeno. En Efeso están los bueyes de oro y la mayor parte de las columnas. Y en el templo de Pronea en Delfos, un escudo de oro. Todas estas sobrevivieron hasta mi época, pero otras de las ofrendas fueron destruidas.
La caída de Creso y la caída de la propia Lidia fueron provocadas por el rey persa, Ciro el Grande. Como parte de sus políticas expansionistas agresivas, Ciro derrocó al rey medo Astiages, quien a su vez era cuñado de Creso. El rey lidio respondió acudiendo en ayuda de su aliado, pero no sin antes consultar al oráculo de Delfos, según Heródoto. Supuestamente, a Creso le dijeron que si hacía la guerra contra los persas, destruiría un gran imperio. Animado por esta predicción, el rey reunió a sus fuerzas y marchó hacia el este. Tomando la ciudad de Teria, que pudo haberse rebelado contra el dominio lidio por instigación de Ciro, Creso saqueó y destruyó la ciudad en el otoño del año 547 a.C. Poco después, sus fuerzas fueron derrotadas por Ciro en la batalla de Teria, con un feroz combate urbano que se desató por las calles en ruinas de la ciudad. Herido y debilitado, Creso se retiró a Sardes en una maniobra que resultó ser su perdición. Ciro, envalentonado y a pesar de la llegada del invierno, decidió perseguir al ejército lidio, alcanzándolos en Timbra, en las llanuras al norte de Sardes. Los persas derrotaron por completo a las fuerzas de Creso, neutralizando la efectividad de la caballería lidia mediante el uso ingenioso de camellos y arqueros. Lo que quedaba del ejército lidio huyó a Sardes, que cayó tras un asedio de 14 días. El destino de Creso no está claro. Heródoto afirma que intentó suicidarse quemándose en una pira. Otros dicen que fue bien tratado por Ciro y que permaneció como consejero. Sea cual sea el caso, el otrora poderoso reino de Lidia fue extinguido de manera repentina y sin ceremonias, sin volver jamás a surgir como una potencia independiente. Los dominios de Creso fueron absorbidos por el imperio persa, y Lidia se convirtió en una provincia gobernada por el sátrapa persa. Con el abrupto final del poder lidio, el pueblo lidio pasó a ser súbdito de los persas. Cada vez más expuestos a las influencias culturales de sus gobernantes, la identidad lidia distintiva sin duda se fue desvaneciendo poco a poco hasta que los lidios fueron absorbidos por sus vecinos. Una sucesión de imperios y potencias gobernó la tierra conocida como Lidia después de la caída del reino. Los persas, Alejandro Magno, los seleucidas, los romanos, el imperio bizantino, el imperio otomano y, ahora en la actualidad, el Estado moderno de Turquía. Gracias por ver el video. Si disfrutas estos videos, puedes encontrar contenido adicional en mi Patreon. También puedes obtener acceso anticipado a futuros videos y acceso a escenas eliminadas. Es decir, secciones que corté del video principal.